Contamos con los colegas periodistas Damelis Díaz y Alberto Aranguibel. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Les pregunto a los dos, este caso ha conmocionado a la opinión pública. El gobierno nacional ha manifestado que en las próximas horas va a dar a conocer todos los detalles de este caso. Pero más allá del asesinato de Robert Serra y de su asistente María Herrera, ¿qué podemos decirle a los venezolanos en esta hora? Damelis. Bueno, yo creo que estamos en unos momentos bastante delicados que hay que prestar atención. Yo creo que ese acontecimiento del asesinato lamentable, y yo compartía pues con Alberto, que ha conmocionado a la opinión pública, al país entero, independientemente de las trincheras políticas, evidencia, entre otros escenarios, que el control de las armas no se puede tener aislado ese acontecimiento con lo que sucedió esta semana, con ese enfrentamiento o ese disparo. De eso vamos a hablar más adelante. Pero en el sentido de que quien tiene el control de las armas pareciera que ya no está en manos, el monopolio de la violencia y del control de las armas las tienen las fuerzas del Estado, los cuerpos de seguridad del Estado. Y que ojalá, por el bien y la salud de la República de Venezuela, de los venezolanos como país, que realmente las pesquisas estén orientadas para dar con los responsables, que esté realmente policialmente resuelto, porque yo creo que ya estamos en un nivel de conflictividad política en la cual los venezolanos necesitan certificaciones científicas de la solución de un hecho delictivo de esta magnitud, sean las consecuencias que sean. Yo quiero tomar aquí un poco un artículo de opinión que hizo un amigo que respeto mucho, un colega, Vladimir Villegas, salió justamente el día de los acontecimientos de los colectivos, y él decía que no se podía descartar ningún móvil, y uno de los móviles el que se le daba fuerza era el móvil político, pero que debe estar absolutamente respaldado por una investigación creíble y que apunte a donde tiene que apuntar esa investigación, no que sea parte de un libreto para culpar en cuanto a dar unos resultados que sean políticamente beneficiosos para una historia, un libreto, un discurso político. Alberto, acusaciones van y vienen. Desde tu óptica de analista político, ¿cómo puedes calificar lo que ha sucedido con este caso específicamente? No solo la hazaña con la que actuaron los victimarios, ¿no?, contra las víctimas, sino el momento, la hora que está atravesando Venezuela, cuando estamos viendo prácticas que, si se quiere, eran desconocidas para los venezolanos, para el venezolano común. Bueno, fíjate que creo que un fenómeno, en función de el mismo llamado de alerta que está haciendo Damelis, al cual debemos sumarnos todos los venezolanos, debemos empeñarnos en que elevemos la conciencia que debemos tener como sociedad frente a las amenazas que están presentando evidencias con todos estos hechos, es que además del horrendo crimen que se ha cometido, hay definitivamente una manipulación mediática y política con el asunto, pero que no es la del gobierno, que ha dicho que se va a llevar hasta las últimas consecuencias la investigación, pero que entonces aparece la oposición, como lo acabamos de ver, todos los voceros hablando de que hay una manipulación política. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que el Estado no haga nada, que se quede callado. Eso es un primer aspecto. ¿Quién es el que está politizando? Cuando dice Damelis, por ejemplo, el asunto de las armas, porque no se sabe por qué razón, porque precisamente eso también está en investigación, los sucesos que se dan ahí en la Avenida Baral, aparece un tiroteo y entonces la impresión que se quiere crear desde varios ámbitos es que tienen relación porque son dos hechos violentos, entonces ahí hay una conexión por esa violencia. Pero es que resulta que ninguno de ellos, ni Robert Serra ni María Herrera, murieron por disparo. Entonces ahí la conexión es forzada también. Ellos no murieron por violencia callejera a disparo,
O sea, no se utiliza un arma de Claro, fuego. entonces el asunto no es las armas, Arma como tú lo estás blanca. diciendo. Hay una situación donde hay más evidencias de que hay lo que sí ha señalado el gobierno, de una acción del sicariato por, primero, las expresiones que inicialmente levantan los que están haciendo la experticia, como lo dijo de manera oficial en su momento, que era lo que podía decir hasta ese entonces el ministro de Interior, Justicia y Paz, y luego por todos los hechos que han precedido a toda esta situación. Es decir, hemos visto una serie de elementos que han venido anunciando que se va a desatar una ola de terrorismo en boca de los terroristas. No es una posición del Estado, no son voceros de la revolución, ni de la dirigencia revolucionaria, ni del gobierno los que han dicho, viene por ahí un terrorismo, sino que son los mismos terroristas hablando, que han dicho... ¿Hasta qué punto el lenguaje violento Claro, entonces, que se utiliza? claro. Y además, de lado y lado? si bien es cierto que un hecho es con armas blancas y se quisiera desvincular de la posición de las armas que se compartió, a que ese es un tema que vamos a abordar después, no se puede desvincular o sacarlo del contexto de las relaciones de Robert Serra, de los involucrados en el segundo acontecimiento, que son personas vinculadas, como ha circulado en las redes sociales, de voceros o de, por ejemplo, íntimo amigo o de mucha afecto a través de los colectivos. Pero hay mucho más evidencias de, por ejemplo, la relación de María Corina con el terrorista Gómez Alec. Es decir, que ahí es donde estoy estableciendo yo que lo correcto no es que hacer sumatorias forzadas para determinar, previo a lo que diga el informe oficial, ya se tenga entonces asumido, como suele hacer en estas guerras que se dan no solo en Venezuela, sino contemporáneamente en el mundo, desde medios de comunicación poderosísimos para tratar de generar matrices que se conviertan en la percepción que se establezca en una sociedad respecto de determinados problemas. Por ejemplo, lo que vemos en el Medio Oriente, cómo se trata de moldear la opinión pública antes de que los hechos sucedan para ir generando un escenario específico que interese a un sector. En Venezuela esa guerra mediática está desatada desde hace mucho tiempo y hay la tendencia a tratar de manipular los hechos para forzarlo y ajustarlo a los intereses de ese sector, que es el de generar la división de los sectores revolucionarios. Por eso el ataque a los colectivos no es ahorita. El señalamiento a los colectivos es aquí simplemente una hebra de una campaña que ha habido desde hace más de 10 años. En principio fue cuando se les reconocía como círculos bolivarianos, lo recordamos todos, y de ahí en adelante lo que ha habido es el señalamiento a qué, a la organización popular, que es lo que ha impedido que avance la reinstauración del modelo neoliberal que quiere reinstaurar la derecha. Es decir de los medios que hacen matrices de opiniones, y yo comentaba que realmente lo que se trata de hegemonía comunicacional, cuál es la fuerza de esa hegemonía comunicacional y dónde se están sembrando las matrices de opinión. ¿Pero a cuál hegemonía te refieres? Bueno, a la hegemonía comunicacional, o sea, ejercida del propio gobierno, que yo creo que han sido bien exitosos en la imposición y en la limitación, no solamente de la fuerza, sino exitosísimo. Pero cuando tú quieras medimos la hegemonía también del Nacional, del Universal, del diario ese del país que tiene los poleos, etcétera. Esa realidad no se puede ocultar. El 83% de los medios de comunicación están en manos privadas y han trabajado de manera persistente, tú lo sabes, Damel y Margarita, que aquí la guerra comunicacional es probablemente tan intensa o más intensa que la misma guerra económica que se ha desatado contra el país, y están en connivencia, con los mismos intereses, con los mismos propósitos de reinstaurar aquí un modelo neoliberal que está tratando de superar el país. Alberto, paramilitarismo, Álvaro Uribe Vélez detrás de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, de los grupos armados, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mira, es que en realidad es lo que hemos visto todas y todos los venezolanos en los últimos años. Aquí está denunciado el paramilitarismo desde hace más de 7 años, cuando en la finca de Actari vimos ahí una cantidad de gente que había sido traída de Colombia con el propósito de generar aquí un estallido social, desestabilización, incluso un magnicidio. Eso fue comprobado, ahí estaba la gente, hubo las declaraciones, hubo las experticias, y fue reconocido incluso por el gobierno colombiano, a quien se les remitieron todos esos detenidos. Pero de ahí en adelante ha habido siempre el planteamiento, no solo, como digo, desde la vocería oficial, sino de la misma oposición, que en la primera oportunidad que tienen se van es a Colombia, se van a reunirse con Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe ha sido el que ha declarado de manera reiterada que él lo que le faltó fue tiempo invadir a Venezuela, para invadir a Venezuela. Es decir, la campaña que desató contra Nicolás Maduro en el momento que era candidato,
todos esos elementos, aliados a lo que ahora va apareciendo, todas las relaciones con este terrorista que ha sido capturado, las declaraciones de él, a las que nadie lo ha obligado, porque además son declaraciones que está haciendo frente a su computador, sin ninguna presión policial, etcétera, que pudiera inferir que está forzado a ello. Todas esas relaciones que se van tejiendo y que van apareciendo a la luz pública a partir de las investigaciones que se hacen, que son llevadas pues por los organismos competentes en eso, no solo deducciones que puede hacer uno, permiten establecer que es pertinente investigar por qué un diputado hace una afirmación tan tajante horas antes de que se produzca un hecho de esta naturaleza tan atroz como fue el asesinato de uno de los mismos integrantes de la Cámara de Diputados, y siendo además secretario general de un partido que es el partido al que está adscrito el movimiento Jabú, del cual es fundador e integrante y dirigente este terrorista capturado. Es decir, los nexos están ahí establecidos, ellos son los que lo han establecido, no lo ha forzado nadie del sector oficial a que ellos lo pongan en esos términos. Los está poniendo en evidencia, son sus argumentos, sus relaciones históricas, sus acciones incluso, en las que han quedado al descubierto, como la participación en las guarimbas, que trataron de utilizar a jóvenes en el país para colocarlos como fachada de un plan que obviamente estaba perfectamente urdido y elaborado muy minuciosamente desde mucho tiempo atrás. Eso es lo que está. Ahora hay que esperar las conclusiones que se den desde el punto de vista oficial. Los cuerpos de investigación no han sido nunca los que han tendido a politizar este asunto. Pongo por ejemplo el caso de la Miss Mónica Spear, allá mismo en la carretera Puerto Cabello. En horas se detuvo, pero no hubo nadie diciendo, mira que van a politizar esto, tengan cuidado, esta gente va a manipular. ¿Por qué no se dijo eso en aquel momento y ahora sí, cuando es el mismo cuerpo de investigación el que está adelantando todo el proceso, las pesquisas, etcétera? Porque aquí sí hay una necesidad de manipular desde la oposición lo que sean las conclusiones que arroje esto, porque todo indica que las conclusiones van a ser muy en relación con todos estos hechos que han venido apareciendo previamente. Ahora, ¿qué interés puede tener Álvaro Uribe Vélez en Venezuela? Es que para utilizar los mismos argumentos que Alberto está utilizando en este momento, los argumentos, son los argumentos mismos, cuando hablamos de violencia política, ¿cómo se puede ver la violencia política desde el discurso político, desde las amenazas para utilizar los cuerpos, la fiscalía o los tribunales para acusar a gente de la oposición? Cuando hablamos de relaciones, hablamos de las relaciones del gobierno, por ejemplo, con los colectivos armados, fuerzas de choque, que han tenido un papel preponderante para enfrentar a las guarimbas. Entonces, ¿de qué violencia política estamos hablando? Y si vamos a un hecho, a la investigación... Pero la violencia en la guarimba es porque era pacífica la guarimba. No, los mismos argumentos que tú hablando que la violencia está de un solo lado con la guarimba. Estoy hablando con los mismos argumentos que estás planteando desde el punto de vista de las relaciones políticas, las guarimbas. Tú estás hablando de las relaciones de Jabú con el partido Proyecto Venezuela para culpar a un diputado, o para señalar o para respaldar los señalamientos que se le ha hecho a un diputado simplemente por hablar en un contexto político como es la Asamblea Nacional del tiempo que puede tener el periodo, porque se avecina un proceso electoral para escoger a los parlamentarios. Entonces vamos a ubicar los que son los argumentos en el contexto del país, bajo los ángulos de la violencia política, de dónde sale la violencia política y cómo se está generando la violencia política. Si podemos observar una violencia política que desde el propio aparato del Estado se está generando de las propias autoridades. Por ejemplo, cuando se hacen denuncias tan importantes en un sector de salud como pasó en Aragua, y las acusaciones que un mandatario con toda la estatura que tiene de la responsabilidad del servicio de salud que se presta en el estado de Aragua para acusar, señalar, pedirle a la Fiscalía que actúa, y todavía no se sabe cuáles son los resultados que eso debe haber enviado el Instituto de Higiene, que es el que debe estar alerta sobre una situación. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de paramilitarismo y fuerzas, estructuras paralelas, yo me pregunto, los colectivos armados o estos grupos que no son una manera de ser paralelo al Estado, paralelos a los cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas de choque. Ahora, entonces, ¿cómo califican hablando? ustedes ¿De qué paramilitarismo estamos hablando? Las declaraciones de Diosdado Cabello, Alberto, cuando dice que se siente amenazado y que va a ir a la Fiscalía a interponer la denuncia?
Pero claro, si te dice un diputado ahí y empiezan a aparecer atentados contra diputados y te dice te quedan las horas contadas, lo menos que te puedes sentir es un poco incómodo, ¿no? Dameli, ¿cómo calificas las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional? El discurso del presidente de la Asamblea Nacional. De la amenaza, yo creo que en las circunstancias que estamos viviendo, todos los venezolanos de una manera u otra nos sentimos amenazados. Yo como periodista me siento amenazada. Yo fui a hacer un reportaje en Tocuyito y entré, y de verdad que uno, con el simple hecho de ejercer o la posibilidad de tratar de entender el país desde diferentes puntos de vista, uno puede sentirse amenazado. Tú te sientes amenazado por defender tus ideas. Margarita, yo me imagino que tú te debes sentir amenazado. Entonces, si es por sentirse amenazado frente a la inseguridad, frente al acoso, todos nos sentimos amenazados. Deberíamos acompañar entonces al presidente de la Asamblea Nacional, acompañarlo en la denuncia para decirle que los que nos sentimos amenazados. Entonces ese es el punto correcto. Yo creo que ahí has dado donde debe darse aquí en este tema. El artículo mío hoy en Últimas Noticias precisamente lo plantea en ese enfoque. Nosotros debemos avanzar a un nuevo escenario, toda la sociedad venezolana, donde nosotros nos salgamos de esta situación en la que hemos caído, donde lo que priva es la irracionalidad, las pasiones desenfrenadas y, por supuesto, la pérdida de la óptica que como sociedad debemos tener respecto de los verdaderos intereses que nos deben ahí ser comunes a todos. A eso iba yo, los venezolanos no somos violentos. En ese sentido es donde debemos hacer el alerta. Seres de paz. Claro, entonces, pero no se le hace ningún favor, por ejemplo, con la evolución que tú vas viendo que va teniendo esto. Eso, por ejemplo, del día de ayer, de la guerra que se montó incluso desde Miami para Venezuela, para ver cómo se hacía para publicar de manera más masiva las fotos en la morgue del diputado Serra y de su asistente, es una de las cosas más tétricas, más horrendas que yo he visto. Pero el furor que había en esos sectores, el carácter desalmado y miserable que uno veía en los textos, pásamela a mí, pásamela que yo sí la publico, yo lo voy a hacer y lo voy a difundir. O sea, ¿por qué ese ensañamiento? ¿Por qué? ¿Qué se logra desde el punto de vista? Porque se ha llevado a la idea de creer que eso es una posición política. Y me refiero con esto a de parte y parte, pues la argumentación contra el otro, independientemente de cuál sea, se considera que es una posición política, y eso es un error gravísimo en el que estamos cayendo como sociedad. Debemos rescatar el nivel de la política, pero de la verdadera política, las líneas gruesas de la política, es decir, el debate ideológico, para que nosotros de verdad salgamos de este problema que tiene ahorita una situación preocupante, como decíamos, Dameli, pero que no se sabe a dónde puede llegar, y lo más probable es que si no lo reparamos, sea un escenario terrible, mucho más tenebroso. Además son sectores tan pequeñitos que hacen mucha bulla a través de las redes sociales, y por ese sector no se puede calificar, porque la mayoría no puede estar de acuerdo con ese amarillismo, con esa explotación del dolor. O sea, son extremos que tampoco pueden utilizarse como una bandera para condenar a una gente que piense diferente. Dameli, ¿cuál es tu opinión sobre lo que sucedió esta semana en Quinta Crespo? Yo creo que opinar es bastante riesgoso, pero intentando el consumo informativo de lo que ha salido, es verdaderamente preocupante el hecho de enfrentamientos. Ahí entonces vamos a paramilitares, grupos que ya no tienen el Estado, los cuerpos de seguridad del Estado, el monopolio de las armas, y cómo pueden tener armas de guerra una población civil, que además toda esa descripción de cuando fue el entierro, cómo fue los que estaban presentes, ataviados de una manera que se identifican a los colectivos, a los motorizados que hemos visto actuar en procesos de campaña vinculados al gobierno, luego cuando se paran frente al SEBIN y a la policía política, y hay una amenaza gestual de los francotiradores que estaban evitando que se pudiera ir a hacer un encontronazo ahí. La pregunta sería, ¿qué es lo que viene después? ¿Puede tratarse en un escenario, será una purga interna dentro de las fuerzas que conviven dentro del gran paraguas que es el PSV y el partido del presidente Chávez muerto? ¿De qué se trata todo este enfrentamiento entre civiles armados con los cuerpos de seguridad, policía política y la policía de investigación? Yo creo que es bien delicado, y vamos a esperar
cuáles son los resultados de esas investigaciones, porque ahí hubo testimonios de los familiares que rechazaron las acusaciones sí, aparte de, sin nombrar esas acusaciones, que también llaman la atención, que minutos antes, cuando se denuncia, porque se estaba produciendo esa situación y en el enfrentamiento de la tarde, el que denunció a la máxima autoridad de Interior y Justicia de esa responsabilidad, vienen todos los acontecimientos. Entonces llama poderosamente la atención y es de suma preocupación para todos los venezolanos esa especie de estrategia, que haya amenazas, que ellos están hablando de movimientos de paz y están hablando de guerra, cómo va a enfrentar el Estado, y nosotros los venezolanos en el medio de esas pugnas que no sabemos si se tratan de purgas internas entre los propios cuerpos que conviven en las actuales circunstancias políticas, Alberto, los que están en la detención, los que tienen el poder. Pues. Hay una separación. Yo concuerdo, por supuesto, y esto en relación a lo que venimos conversando hasta ahora en el programa, de lo importante que es ver esto con la mayor prudencia y la mayor ponderación, porque estamos nosotros cumpliendo un rol muy delicado también, no es solo los hechos que suceden allá, como yo traté un poco de explicarme al principio, es decir, los medios tenemos una responsabilidad cada vez más grande en esto, porque podemos contribuir a distorsiones o a tensiones innecesarias e indebidas. Y en ese sentido, entonces, considero que es correcta la exposición que acabas de hacer, pero quiero aportar lo siguiente, fíjate, tal es el nivel de riesgo y de peligrosidad en el manejo que se pueda tener en esto, que, por ejemplo, ya hay una percepción establecida a partir de puros elementos especulativos que han salido a la calle. No ha habido todavía sino la orden de investigar a fondo que dio el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, hay ya una percepción, por ejemplo, que apareciera equivocada. Por ejemplo, el que no fue un solo enfrentamiento, fíjate que tú lo asomaste ahí en tu revisión que estabas haciendo. Fueron 2 enfrentamientos, en el cual en un primer momento caen 2 de estos integrantes de los colectivos abatidos, y que en la incorporación de los que fueron a tratar de intervenir ahí a ver qué era lo que pasaba, entonces se produce otro enfrentamiento con base en, me imagino, otras circunstancias que detonaron eso, que son las que se estarán investigando. Entonces, en ese sentido es sumamente delicado. Pero lo otro es lo delicado que significa que nosotros estemos hablando de factores de la sociedad que están ahí, que son seres vivos, que están en la búsqueda de formas de organización que han sido atacadas desde siempre, como yo le decía al principio del programa, y hay que tener eso en consideración. La organización popular, en cualquiera de sus expresiones, no se ha dicho jamás que sea perfecta desde el ámbito de la revolución. Se ha dicho que es la búsqueda de llegar a alcanzar un nivel donde el pueblo trabaja en la construcción de su bienestar y de su porvenir en mejores condiciones. Esa es la propuesta que ha hecho la revolución bolivariana hasta ahora. Ahora, que ello tenga un tránsito largo en el tiempo, que necesite ajustes permanentes, que necesite la revisión desde el punto de vista de la condición ideológica del ser humano que está interviniendo en ese proceso de construcción del poder popular, es otra cosa, y en eso también ha habido un empeño del comandante Chávez, insistió permanentemente en eso, en ser pedagógico en ese sentido, en la elevación del nivel de madurez, de conciencia política, del sentido de patriota que debía tener la gente en la defensa de la nación. Ese es un proceso de larga data, pero que no quiere decir que no hayan factores que estén, como lo sucede también en la derecha, pues no, es decir, y en todas partes del mundo. Pero lo que sí es muy delicado es que se ha señalado siempre el pueblo como colectivo. Por ejemplo, los motorizados. Siempre aparece la figura de los motorizados. Las notas que dan anteayer los periódicos, en particular el Nacional, sobre el proceso del cortejo fúnebre hasta allá, hasta el Cementerio del Este, de estos señores fallecidos ahí, era una cosa alarmante. Es decir, nunca se vio tan absolutamente desértico el Boulevard del Cafetal, no había, y eso que es uno de los sitios donde hay mayor efervescencia opositora en la ciudad.
Sin embargo, parece que se escondieron porque venían los motorizados, porque venían los colectivos. Eso hace muchísimo daño a la sociedad, porque esas estigmatizaciones, primero, hacen daño en términos del ánimo de la sociedad. Impide que avances hacia la búsqueda de soluciones en la armonía que debe reinar, tal como lo establecen todos los postulados, desde la Carta de Derechos Humanos, etcétera, la Declaración de Derechos del Hombre. Sí, eso es preocupante. Pero lo otro es que se está incurriendo en el error de fatigar cada vez más el ánimo, se está predisponiendo más a esos sectores en contra de otros con esos señalamientos absolutistas de que hay ahí la criminalidad resumida ahí, porque se trata de los sectores que en términos generales son los que defienden la revolución bolivariana. Fíjate, eso es muy peligroso, claro, esa estigmatización permanente que no es de ahora, sino desde hace muchos años. Pero fíjate que ahorita la discusión está entre los propios colectivos, ya en esto que aconteció por estos días. No se trata de sectores externos, sino de propios, de gente sensible, diciendo antes éramos útiles y ahora hemos pasado a ser delincuentes, porque la primera declaración que dio el director de la PTJ, que estaba en Valencia, era que era contra una banda que tenía el mismo nombre del líder del colectivo Oderman, que era robo de vehículos. Entonces, los propios familiares están respondiendo desde el dolor a una pérdida de un ser querido. Entonces hay que mirar con atención también esas organizaciones, porque también hay las declaraciones del que ahora le llaman comandante, que ahorita no recuerdo el nombre, y que dio declaraciones ayer que ellos tenían que es un hermano evangélico, que ellos tenían una manera de controlar las personas que se estaban incorporando al colectivo para evitar que personas que hayan cometido delitos sean parte de los colectivos. Entonces, ciertamente hay una organización que no se puede estigmatizar, pero ahorita está sucediendo algo que tiene que ver con un proceso de crítica, ya no desde afuera, sino de... Hay un tema también, pero la mayor crítica la está haciendo el mismo gobierno. Es decir, esto que estamos nosotros analizando, el primer cuestionador que tiene es el gobierno revolucionario, que fue el que fue a investigar qué era lo que estaba pasando. Si no hubiera ido a investigar el gobierno, la crítica sería, es que el gobierno, como se hizo durante años, está upando la criminalidad porque no va a resolver ese problema. Pero entonces cuando va a actuar, entonces se le cuestiona también. Pareciera que es como aquella vieja cumbia, tú lo que quieres es que me coma el tigre, ¿no? Es decir, si haces una cosa es porque la haces, y si no la haces es porque no la hiciste. Yo creo que ese juego de siempre buscar por qué acusar a diestra y siniestra, no le conviene al país, seas o no seas chavista, seas o no seas opositor. Creo que rescatar la búsqueda de la objetividad de todo eso es una tarea impostergable para todas y todos los venezolanos para superar de verdad los riesgos que hay en todo eso. El canciller Rafael Ramírez aseguró que Venezuela no tendrá inconvenientes en pagar esta multa a la empresa ExxonMobil. Damelis, ¿cómo calificas tu dinero que tiene que salir? ¿Las reservas internacionales están en su nivel más bajo? Y ya hay que sumar lo que se pagó, que ya no le debemos nada por los vencimientos de la deuda y que el propio presidente de la República ayer... Eso es importante, ayer, que Venezuela ha venido cumpliendo con sus compromisos. Con sus compromisos, pero interesante en lo que eso significa para la salud económica de los venezolanos, los pagos con los proveedores que nos impiden tener por lo menos suministro de productos básicos, como por ejemplo los productos de laboratorios y que tienen que ver con la salud en este momento tan maltratada en este momento. Y bueno, y todavía, aunque es un éxito como lo ve desde la óptica del gobierno a través de su canciller, porque no se pagan las cantidades que había solicitado de la indemnización, todavía hay en cierne otros procesos que implican grandes erogaciones y con la baja del precio del petróleo. Yo creo que los venezolanos sabemos cómo funciona la economía sin meternos en grandes cifras, en lo que explica cuando vas a hacer el mercado y si te rinden o no te rinden los estatiques. Alberto. Bueno, mira, ciertamente es un acontecimiento que es muy esperanzador, muy positivo para el país, pero fundamentalmente porque, por cierto, yo corrijo el término que usaste, no es una multa, es el monto que había establecido de manera soberana la República Bolivariana de Venezuela de lo que era lo que le debía por
el costo pues de los activos en la nacionalización, el rescate que se hizo de todos esos activos que tenía la ExxonMobil en Venezuela. Eso se había establecido y la disputa era ante el CIADI porque la Exxon quería simplemente hacer un saqueo con nuestro país, aduciendo sí, que se hablaba de derecho... 20.000 Bueno, millones de dólares. solamente el 5% de lo que era la aspiración de la ExxonMobil es lo que se va a pagar, que era lo que tenía establecida la República, que debían ser cancelados. Y eso, al reconocerse, significa que, en primer lugar, es beneficioso para nuestra economía, pero también está implícito ahí que se tomaron decisiones correctas, porque siempre se ha hablado desde los ámbitos economicistas y desde la oposición que no, que es que aquí no se sabe manejar la economía y no sé cuánto. Ahí se está ratificando que hubo una decisión correcta en función de los intereses del país. Depende, porque si hablamos de producción y lo que son otras Honduras, desde el punto de vista económico de producción petrolera y de la capacidad de la industria, ya Pero entonces sería que... otro, no tendríamos como tiempo, porque a la hora de la verdad claro, se necesitan o no se necesitan inversiones para aumentar la capacidad de la producción petrolera para mantenernos en la economía. Las inversiones son las más grandes, las que ha habido en este periodo en Venezuela, en la industria petrolera. La faja petrolífera del Orinoco tiene las más grandes inversiones en el mundo entero. Y ahora necesitamos comprarle petróleo para poder sacar el petróleo de nuestras reservas, que somos el país con las mayores reservas petroleras del mundo, y ahora tenemos que comprar petróleo de Argelia para poder sacar ese petróleo de la industria. Entonces hay que ver si tú dijiste que no nos metiéramos en Honduras, lo dijiste fuiste tú, porque no nos queda tiempo. Sin embargo, digo, analizando la decisión del CIADI, del cual nos retiramos hace 2 años en función de nuestra propuesta de rescate de la soberanía de la patria, esa decisión que se tomó de establecer en ese monto fue la correcta, lo que debía pagársele a la ExxonMobil por sus activos. Y eso es lo que está reconociendo el CIADI. Es decir, se está dando una vez más un reconocimiento a la gestión económica del gobierno revolucionario, ahora un organismo internacional. Tendríamos que hacer otro programa con este tema, pero cambiamos para otro tema mucho más agradable, para comentarles que en la noche más linda del año fue coronada como Miss Venezuela Mariana Jiménez, representante del estado Guárico. En el concurso celebrado en Venevisión se le rindió homenaje a María Gabriela Isler, Miss Universo 2013, quien también animó el evento. Así habla la nueva reina. Wow, no me lo creo. Estoy totalmente feliz y esta corona se la dedico a Dios, a Cristo y a mi familia. No hubo sorpresas. ¿Qué les pareció? Rapidito, ya para concluir, el concurso y la nueva Miss Venezuela 2014. Muy linda, la nueva Miss, y eso siempre es satisfactorio, que sigamos siendo relevante como el país de las mujeres bellas. Y en medio de todas las noticias que se han generado en la semana, esto es una noticia bastante agradable. Sí, yo refrescante. Lo único que diría, sin ánimo de aparecer aguafiesta, imagínate tú, yo no voy a hacer el rol aquí, voy a venir a hablar, digamos, cuestionando la belleza de las venezolanas, que creo que es uno de los mayores activos que tenemos, definitivamente. Eso es correcto. Pero hablaría en función de la evolución que está teniendo la sociedad entera, independientemente del debate político, en términos de la superación de los viejos esquemas, y en lo cual la participación de la mujer es cada día más importante. Yo creo que eso es un fenómeno que se ha dado a lo largo de este periodo revolucionario, a partir del empeño particularísimo del presidente Chávez, el reconocimiento de la mujer, a la que enalteció y colocó además como en ninguna otra nación en el mundo al nivel más alto, digamos, con su empuje en reconocer eso. Creo que así como está transformándose la sociedad en todos esos ámbitos, también debería evolucionar el Miss Venezuela para que la participación fuese un poco más en ese ángulo de la mujer, en el ángulo de su aporte al desarrollo del país, de su talento, de su vitalidad, de su entrega a la construcción del bienestar. Un premio, ¿verdad?, al talento de la mujer. Por primera vez que se otorgó, precisamente, claro que sí. Bien interesante en esa sintonía, ¿no? La mujer venezolana cada vez se prepara más. Claro, y eso y tiene un rol cada vez más determinante. Eso es
siempre digno del mayor reconocimiento, porque además yo concordé siempre con el comandante Chávez, que yo creo que donde se mete la mujer las cosas van a salir siempre mejor. Así llegamos al final de la semana Venevisión. Muchísimas gracias a ustedes y a nuestros invitados. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con las cantantes, dos mujeres, Alejandra Guzmán de México y Beatriz Luengo de España, quienes unieron sus voces en un sugestivo tema, Ítatelo. ¡Feliz domingo!